Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast de entrevistas intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo. Y cada 2 semanas estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. Muy bienvenidos al primer episodio de 2022. Después de un pequeño descanso, volvemos con energía y temas muy candentes, como el del episodio de hoy, en el que hablaremos de la relación entre el fuego y los seres humanos. Todo ello a través de los incendios forestales. Hoy hablamos con una experta en el tema, la doctora Cristina Santín Nuño, investigadora Ramón y Cajal en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, del CSIC, Universidad de Oviedo y Principado de Asturias. Su investigación se centra en los efectos medioambientales de los incendios y ello le ha llevado a perseguir fuegos en prácticamente los 5 continentes a través de sus proyectos de investigación. Como veremos, es un tema que encaja muy bien con este podcast. La complejidad de los incendios, donde no todo es blanco o negro, hay que entenderla desde un punto de vista amplio. Es una cuestión perfecta para aplicar la gran historia, no solo por su evolución histórica y la relación entre los humanos y el fuego, sino también por la necesidad de estudiarlo en cada sitio y en cada momento con la evidencia científica y en su contexto particular. También es una temática muy actual para tratar con una visión histórica y amplia, ya que está íntimamente asociada con los 2 problemas ambientales más evidentes y que más afectan a nuestra especie: el cambio climático y el cambio en los usos del suelo. Hola, Cristina, muy bienvenida. Bienvenida al podcast El Amanecer Terrestre, nuestro primer episodio de 2022. Y queríamos tener hoy a una experta en incendios forestales, ya que aquí en Asturias, estos primeros días del año, pues nos hemos visto afectados por estos visitantes que tenemos en los días de viento sur. Y nos apetece que vengas a contarnos un poco qué significan esos incendios, qué relación hay con los seres humanos, qué significado tienen aquí en Asturias y si es lo mismo en otras partes del mundo. Así que, ¿te apetece compartir con nosotros este rato hablando sobre este tema? Claro, Olga. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a tu podcast y sí, yo encantada de hablar de Asturias y hablar del fuego en el contexto de la gran historia. Pues para ponerlo en el contexto, ¿qué te parece si comenzamos por el principio, quizá con esta gran historia del fuego, ¿no? Porque vemos que es algo, bueno, con la historia del fuego y también de los incendios forestales. Vamos a hablar ahora de la diferencia, ¿no? Tienen su historia, ¿verdad? No han estado desde el comienzo de la formación de nuestro planeta como tal. ¿Cuándo comenzaron estos incendios forestales? ¿Qué sabemos de ello y cómo lo sabemos? Vale, pues bueno, igual lo primero, definir un poco lo que es un incendio forestal, ¿no? Porque el nombre en español puede llevar un poco a confusión por esto de forestal, pero cuando hablamos de incendio forestal simplemente nos referimos a un incendio descontrolado en cualquier tipo de paisaje que tenga vegetación. No tiene que ser bosque, ¿no? Que es de lo que vendría forestal, pero puede ser un incendio en praderas, en zonas de matorral y también, por supuesto, en bosques. Entonces, los incendios forestales se ha estimado que empezaron nada más y nada menos que hace 420 millones de años. 420 millones sí, de años, que tienen historia. Sí. A ver, tú como geóloga te parecerá igual menos, pero claro, yo como bióloga, o sea, eso me parece una escala de tiempo alucinante. Y básicamente, ¿por qué empezaron entonces? Bueno, pues porque se cree que en ese momento las condiciones ambientales fueron las ideales para empezar incendios. ¿Qué necesitamos para que se empiecen los incendios? Uh-huh. Nosotros cuando estudiamos el fuego hablamos mucho del triángulo del fuego, porque es, para entenderlo, es un concepto muy básico. Nos imaginamos un triángulo con 3 lados. Entonces, para que se dé fuego o se den incendios necesitamos, por una parte, una fuente de ignición, que puede ser en condiciones naturales un rayo, luego oxígeno
y luego combustible, que el combustible es la biomasa, ¿no? O sea, la vegetación, los compuestos de carbono que pueden quemarse. Entonces, hace 420 millones de años ya había suficiente oxígeno en la atmósfera, pero se ha visto que menos del 16% de oxígeno en la atmósfera las condiciones no generan incendios. Entonces ya había más del 16% de oxígeno en la atmósfera, ya había suficiente continuidad de combustible en la superficie terrestre, o sea, había plantas terrestres en zonas extensas como para provocar incendios, y había fuentes de igniciones que, como ya te digo, las más básicas naturales son rayos, aunque bueno, vimos por ejemplo en el volcán La Palma, ¿no?, que hay otras fuentes geológicas que también pueden ser fuentes de ignición. Entonces eso, hace 420 millones de años ya teníamos el cóctel ideal para que se empezaran a ocupar parte de nuestros paisajes. Una vez hemos juntado todos los ingredientes, ya tenemos un nuevo papel en la historia de nuestro planeta y también en la historia de la biosfera, que va a estar cubierto por estos incendios forestales. ¿Qué es lo que tú estudias exactamente de estos incendios? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo, o sea, el deep time, ¿no? O sea, como la parte geológica de los incendios no lo estudio, pero sí que es verdad que estudio un componente de los incendios que ayuda mucho a entender su historia en el pasado, que es el carbón. El carbón, que es uno de los residuos que se origina cuando se quema biomasa, ¿vale? El carbón se origina porque la combustión durante los incendios no es perfecta, entonces es como se produce solo un fenómeno que se llama pirólisis, y entonces en vez de producirse gases que se liberan a la atmósfera como CO2, parte del carbono de la vegetación. Tenemos que entender que la vegetación, como nosotros, si nos quitan el agua, más o menos la mitad de nuestro peso seco es carbono, ¿vale? Pues parte de ese carbono no se emite a la atmósfera, pero se queda como carbón en el paisaje. A eso te refieres cuando dices que esa combustión no es perfecta, ¿no? Eso, que no pasa todo ese carbono a la atmósfera, sino que queda ese residuo, que es el que tú estudias. Eso, queda el residuo del carbón. Yo lo estudio sobre todo en el contexto del ciclo del carbono. ¿Cómo afecta eso? Los incendios emiten carbono a la atmósfera, pero también secuestran, por así decirlo, carbono dentro de esas partículas de carbón, ¿vale? Esas partículas de carbón son muy difíciles de degradar, o sea, no le gustan a los microorganismos, no es su comida favorita, por así decirlo, y entonces pueden quedarse en nuestro medio ambiente decenas, siglos, incluso miles de años. Por eso este carbón, para unirlo a lo que hablábamos antes de los tiempos geológicos, es lo que se utiliza de marcadores para ver qué hace eso. Como sabemos que hace 420 millones de años había incendios, porque tenemos carbón en el registro fósil. Este es el carbón el que nos sirve como marcador de esos incendios en el registro geológico. Exactamente. Entonces yo estudio ese carbón en los paisajes de ahora mismo, cómo influye en el ciclo del carbono, también sus efectos en los ecosistemas terrestres. También hacemos cosas de sus efectos del carbón y la ceniza, que es otro de los subproductos de los incendios, en la contaminación de las aguas, por ejemplo. Así que bueno, el efecto de los incendios en los suelos, eso es un poco mis principales líneas de investigación. Un tema muy interesante. Sobre el ciclo del carbono no hemos hablado tanto en este podcast, y quizá debamos hacerlo, sería un buen tema para un episodio en concreto. Para los oyentes que quizá no estén tan familiarizados con él, pues dejaremos algún enlace en las notas del episodio para que puedan entenderlo un poquito mejor, pero nos ha quedado clarísimo cuál es el tema y cómo es ese marcador que nos sirve para conocer la historia de los incendios forestales. Respecto a la relación de los incendios, bueno, podríamos ir a la relación del fuego con los seres humanos, pero sería algo demasiado amplio y quizá donde también necesitaríamos de otros expertos, ¿no? Quizá antropólogos, para que nos ayuden a desarrollar esta historia, pero un poquito sobre los incendios y el ser humano podamos
resumir ahora cuál es esa relación, ¿no?, en la historia cultural de los seres humanos con los incendios? Claro que sí. Sí que me gustaría decir algo muy breve sobre el fuego, porque es una herramienta, ha sido una herramienta súper importante para la evolución humana desde hace, se tienen datos como desde hace un millón de años que los homínidos ya utilizan el fuego. Pues ¿para qué se utilizaba el fuego? Para darse calor, para defenderse de depredadores, para iluminarse, para cocinar, muy importante, que eso influyó en el desarrollo de nuestro cerebro, a ser capaces de cocinar las proteínas y sacarle más partido a esas proteínas, ¿no? Entonces el fuego ha estado intrínsecamente relacionado con la especie humana desde sus orígenes. Ahora estamos en, hay un autor americano que a mí me encanta, que se llama Steven Pine, que dice que hemos entrado en el piroceno, que es como la edad del fuego. ¿Por qué? Porque el ser humano, sigue estando intrínsecamente relacionado con el fuego, pero hemos pasado del fuego en la hoguera al fuego en la combustión de combustibles fósiles. Claro. Y ahí, no tengo que explicar a nadie cómo está impactando eso, no solo en la humanidad, que obviamente nos ha ayudado a desarrollarnos muchísimo, pero cómo está impactando eso en nuestro medio ambiente y en el resto de las especies mediante el cambio climático. Ahí tendríamos que volver al ciclo del carbono. Ahí tendríamos que volver al ciclo del carbono, pero eso es simplemente unas pinceladas con el papel del fuego en los humanos. Los incendios a nivel de paisaje, los incendios forestales, pues mira, hace poquito salió una investigación, hace unas semanas solo, que se ha visto la incidencia más antigua la evidencia más antigua del uso, de cómo el fuego provocado por humanos modificó los paisajes. Y es que no eran ni humanos como nuestra especie, sino eran neandertales, porque esto fue hace 125.000 años, que es muchísimo. O sea, esto quiere decir que los homínidos de hace 125.000 años utilizaban el fuego para abrir los paisajes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir abrir los paisajes? Para clarear, ¿no? Pues para hacer que hubiesen más zonas abiertas, más zonas de pradera, con menos árboles. Esas zonas de pradera atraían, ellos todavía no eran pastores, pero esas zonas de praderas abiertas, vegetación abierta, atraían a herbívoros que ellos luego cazaban. Entonces, es un estudio precioso que también podemos dejar en el link, si tú quieres, que claro, ellos dicen... es en la zona de Holanda, y entonces vieron que eso, hace 125.000 años, cuando los neandertales llegaron a esa zona, empezaron a haber más incendios y la vegetación cambió. Y es una indicación de que al final el fuego es la primera herramienta humana que permitió cambiar paisajes, no solo zonas pequeñitas, sino a gran escala. Es nuestros primeros impactos ambientales, por así decirlo. ¿Y en qué momento nos encontramos ahora en esta relación entre los seres humanos, nuestra cultura, los incendios? ¿Cómo podemos entender la situación actual? Sé que es una pregunta muy compleja y que depende mucho del lugar en el que nos encontremos, pero tenemos esta idea de fuego malo, ¿no? Ayer le comentaba a mis hijos, mañana tengo una entrevista súper interesante sobre este tema, y me decían, ¿pero de qué vais a hablar? Si eso es todo malo, es todo malo. Cuéntanos, Cristina, ¿en qué relación, en qué momento de esa relación seguimos utilizándolo como una herramienta positiva? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué podemos explicar un poco a nuestra audiencia sobre este tema tan complejo? Pues sí, la verdad que es uno de los aspectos más complejos y más apasionantes también del estudio del fuego. Pues lo del fuego malo
sí, hay fuego malo y hay fuego bueno, y como todo en la vida depende en qué contexto, malo para qué, bueno para qué, ¿verdad? Pero sí que ahora mismo estamos en estamos mejorando, pero estamos poquito a poco intentando irnos de esa aproximación que se tenía desde el siglo pasado, en el que los incendios son malos, malísimos, es todo horrible y tenemos que eliminar completamente el fuego de nuestro paisaje. Eso, aunque quisiéramos, no podríamos. No, simplemente, como ya hemos hablado en este podcast, los incendios llevan en la superficie terrestre 420 millones de años. Cuando tú tienes oxígeno suficiente, una fuente de ignición y biomasa vegetal, en algún momento vas a tener un incendio. Entonces, las políticas de supresión, que nosotros, supresión total, o nosotros llamamos supresión 100%, en cuanto vemos un incendio lo apagamos, han creado durante el último siglo, así a nivel global estoy hablando ahora, una situación que es negativa al final, porque tú estás apagando todos los incendios y entonces la biomasa vegetal se está acumulando en el paisaje, y eso lleva a que en los momentos que los incendios, las condiciones ambientales son de mucha peligrosidad, ¿no? Con vientos altos, con temperaturas elevadas, hay muchos incendios que ya no se pueden apagar. Y entonces eso muchas veces resulta en lo que llamamos megaincendios, incendios cada vez, que es lo que estamos viendo, cada vez más grandes, más difíciles de combatir, o sea, muchos de esos no se pueden combatir, directamente hay que dejar que quemen hasta donde puedan o hasta donde quieran, o que haya un cambio de condiciones atmosféricas o que venga la lluvia, por ejemplo, ¿vale? Y esos incendios son los que también tienen muchísimo impacto en los humanos. Entonces, estamos creando las condiciones ideales, entre comillas, para que los incendios sean cada vez peores. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir ahora a quemar el monte para poder compensar eso? A ver, claro, es que es como todo, ¿no? Y a mí se me ha acusado a veces un poco de pirómana. No me extraña. Que bueno, quiero también aprovechar para decir aquí, como esto es un podcast de divulgación, que por favor a la gente que quema el monte los llamemos incendiarios, no pirómanos. Pirómanos es un trastorno psicológico de gente que provoca fuegos, pero muchas veces son fuegos incluso en su propia casa o en las ciudades, ¿vale? Los que queman el monte intencionadamente e ilegalmente los llamamos incendiarios. Pero bueno, a mí se me ha tachado un poco de incendiaria. Pero a ver, es que yo creo que como todo en la vida no es ni blanco ni negro. No estoy diciendo que hay que quemar ni que la solución sea quemar, pero sí que puede ser que en algunas zonas parte de la solución venga con quemas controladas. Eso, por ejemplo, si lo vemos si pensamos en el paisaje asturiano, durante los últimos 40-50 años el paisaje asturiano ha cambiado muchísimo y está cambiando a marchas forzadas, ¿no? Antes pues eran unas economías rurales donde tú tenías tus pueblos, tenías las zonas de cultivo, los pastos, se hacían quemas que se iban rotando. Entonces, la mayoría del paisaje rural, del paisaje del monte, estaba manejado, entre comillas, por el hombre en algún grado. Ahora, ¿qué pasa? Con el despoblamiento rural, cada vez más de nosotros vivimos en las ciudades, o los que viven en los pueblos, porque ahora estamos viendo cómo se está volviendo otra vez parte de la población a los pueblos, pero no usamos el territorio de la misma forma. Mucha de la gente que está volviendo a los pueblos hace teletrabajo y no es que esté utilizando, o sea, que vaya y tenga su campo de cereales y su soto de castañas, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo es una vuelta del monte del matorral, porque claro, explico esto para quien no lo sepa, la sucesión vegetal, ¿no? O sea, tú tienes una zona de prado que es prado porque estaba controlado, porque había, por ejemplo, pastoreo. Si ahora ya no hay tanto pastoreo, esa zona de prado se va a ir matorralizando, o sea, va a volver a crecer el matorral. En nuestro caso, pues es el tojo, el brezo, etcétera. Si se dejase suficiente tiempo,
eso se convertiría en muchas zonas en bosque. Aquí en el caso de Asturias, ¿cuánto tiempo puede ser ese tiempo? Un poco por poner esa escala temporal. ¿Cuánto tiempo puede ser? Pues para tener un bosque maduro igual hablamos de 100 años, pero para tener una zona ya con, ¿sabes?, con arbolitos y tal, pues pueden ser 50, 60 años. Bueno, eso no es nada para nosotros. No, bueno, depende, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo una vuelta una transformación de nuestros montes y cada vez hay más zonas con vegetación arbustiva o vegetación arbórea, ¿vale? Eso es bueno, eso es muy bueno por unas partes, pero luego hay otra que en el contexto rural hay mucha gente que las zonas de matorral las ve como zonas sucias, entre comillas, y entonces ellos quieren limpiar el monte. No lo ven como una transición. No lo ven como una transición y hay que entenderlo también. O sea, es gente que está acostumbrada a ver su paisaje de una forma, pues repetimos, con prados, con pastizales, y de repente ve que cambia. ¿Y qué hacen? ¿Qué se puede hacer? Limpiar, entre comillas, ¿no? Que es lo que llaman limpiar. ¿Y qué pasa? Como el fuego como herramienta de uso no está permitida, lo hacen de manera ilegal. Cuando, tú lo dijiste al principio, cuando hay viento de sur, cuando la vegetación está seca, normalmente en invierno, en primavera, el pico de incendios en la cordillera, bueno, en Asturias, es sobre marzo a abril, es cuando se dan más, ¿vale? Entonces, se me ha olvidado decir, por si alguien no lo sabe, que la mayoría, más del 70% de los incendios en Asturias son no solo causados por el hombre, sino intencionados. O sea, quiere decir, no son accidentes que puede haber, como en otras zonas o en algunos casos, pues que estás quemando unos residuos de la huerta y se te escapa el incendio, o que hay alguien arando unos campos con un tractor y salta una chispa y causa un incendio. No. Esos accidentales hay, pero hay pocos. Es causa humana, pero es accidental. Pero en Asturias la mayoría son intencionados. Por esto que digo que hay todavía en el mundo rural una percepción de que el monte tiene que estar limpio. Y entonces esta gente, hay muy poca gente que lo hace, pero claro, con que haya una persona aquí y otra persona en un pueblo a 15, 20 kilómetros que lo haga, ya la tenemos liada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Exacto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Se puede? A ver, esto es muy complicado, pero yo lo que veo es, cuando yo era pequeña, no soy de asturiana, soy del Bierzo, de Ponferrada, muchísimo problema de incendios allí también, por eso yo estudio incendios forestales, porque cuando yo era pequeñita era el problema medioambiental más importante de mi región, ¿vale? Eran hace 30 y pico años y siguen siendo ahora. Entonces, la sociedad rural, las prohibiciones totales no han resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Mi punto de vista, el mío personal. Bueno, el de una experta, no está nada mal. El de una experta, pero bueno, que al final no deja de ser un punto de vista personal, es que deberíamos intentar tener diálogo y deberíamos dar a la población rural herramientas para que ellos puedan gestionar algunas zonas del paisaje con quemas controladas, como se hacía antes. Antes cuando se hacían las quemas, se iba todo el pueblo, o no todo el pueblo, pero iba un grupo muy importante de gente, se quemaba una parte solo, esas quemas muy pocas veces escapaban. ¿Qué pasa? Ahora se queman en condiciones ilegales, entonces... ¿No se puede hacer eso? Meten cerilla, meten cerilla y se van, porque no quieren que les pille. Entonces, claro, en vez de quemar ese trocito, pues al final quema ese trocito y 500 hectáreas más. Entonces, ahora se pueden hacer quemas controladas, pero las hace, en caso de Asturias, el Principado de Asturias. Tú tienes que pedir un permiso, y entonces me acuerdo que me lo contaba un paisano de un pueblo, y dices, llevo 4 años esperando a que se queme que me quemen este trocito, y yo sé de gente que llega aquí, mete cerilla y lo tiene listo. Entonces es muy complicado. Yo abogaría por que haya
un entrenamiento de gente de la población rural que se pueda hacer en condiciones controladas. Ya hay experiencias pilotos que se está haciendo en el occidente con algunos ganaderos, dejando quemar zonas muy, muy controladas. Y luego, por supuesto, eso no se va a poder hacer en todos los sitios, ni en todo momento, ¿vale? Pero es una parte de la solución. Otra parte de la solución, ¿crees que puede estar relacionada con una educación de la cultura de los incendios? ¿O por dónde podríamos seguir una cultura, pero en las dos direcciones. Una cultura más a la población rural de no todo el fuego es bueno y no se puede quemar de la manera que se está quemando, y esto está llevando a muchísima degradación de nuestros suelos, nuestros ecosistemas, etcétera. Y por otra parte también una educación a la población que no está tan ligada a ese entorno rural, o sea, por ejemplo la urbana, en la que se explique: no podemos apagar todos los incendios, no podemos eliminar el fuego del paisaje, porque sería contraproducente por lo que explicamos antes. Entonces tenemos que intentar tener lo máximo de fuego bueno que podamos y lo mínimo de fuego malo que podamos, pero los fuegos ya lo estamos viendo en Estados Unidos, o sea, más recursos que tienen en Estados Unidos, y ahora por una combinación de cambio climático y cambios de uso del suelo y tal, cada año tienen cada vez más fuegos. Entonces no podemos cambiar eso aunque queramos, porque las condiciones con el cambio climático van a ir a ser cada vez más propicias por los incendios, más el abandono rural, que es lo que hemos visto antes. Entonces sí, yo creo que la educación es muy, muy importante. Porque es también importante conocer cuáles son los problemas derivados de los incendios, ¿no? No es solamente la pérdida de biodiversidad que obviamente se desencadena porque se pierde el hábitat, se quema directamente y muchas especies se ven afectadas, pero los problemas van más allá de esa pérdida de biodiversidad, ¿verdad? Sí, claro. A ver, para mí, igual tengo aquí un poco de sesgo porque trabajo en esto, pero bueno, yo creo que no. Uno de los problemas más importantes es la pérdida de suelo. ¿Por qué? Sobre todo en nuestra región. La mayoría de los incendios, o la mayoría, no del número, pero de la extensión, las zonas más grandes quemadas en Asturias están en el occidente, suroccidente. Entonces, esas zonas, que es una zona preciosa, pero son zonas muy empinadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Una vez que una zona se quema, el suelo queda desprotegido, o sea, ya no tiene esa capa vegetal que le protege de la lluvia, que parece una cosa tonta, pero realmente el impacto de las gotas de agua puede ser muy importante. Ese suelo además está sensible porque se ha quemado también parte de la materia orgánica dentro del suelo, que es, para que nos entendamos un poco, el cemento que hace que el suelo tenga cohesión. Entonces, cuando llegan las lluvias después del incendio, ese suelo se va a erosionar, se va a perder en magnitudes muchísimo más que en zonas sin quemar, de 10 veces, incluso 100 veces más, ¿vale? En nuestras zonas del occidente, que son además muy, muy pindias, con muchísima pendiente, hay mucho relieve, entonces tenemos la combinación perfecta para que se pierda muchísimo suelo. ¿Qué pasa con el suelo? El suelo es un recurso no renovable. ¿Por qué? Porque el crecimiento del suelo es súper lento. O sea, para milímetros de suelo se tardan décadas o incluso cientos de años. Una vez que perdemos el suelo, que ya no lo vamos a recuperar a escalas humanas, por así decirlo, ahí la vegetación no puede crecer, o la vegetación que va a crecer está ya muy limitada, ya no van a crecer pues un robledal, te va a crecer pues un escobonal, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente está también tiene implicaciones para la biodiversidad, porque no es los mismos animales los que van a poder vivir ahí. Entonces el suelo es un poco como la base, ¿no? Como la piel de nuestros ecosistemas, la base de la vida. Aparte de eso, no hemos hablado de los riesgos para la salud humana y, bueno, incluso para la vida de los humanos. Y esto lo relaciono también con la importancia de preservar los suelos, ¿no?
hay muchos riesgos naturales que están asociados a la pérdida de ese suelo, ¿no? Por ejemplo, el impacto de las inundaciones va a ser mucho mayor si no tenemos este suelo que está captando el agua y llevándolo como una esponjita a zonas más profundas, y aparte de esa pérdida de biodiversidad que vamos a tener también una mayor exposición a los riesgos naturales, por lo que yo creo que es un tema fundamental. Muy bien, Cristina, vamos ya resumiendo un poco y terminando. Nos estás aclarando muchísimos términos y muchísimas ideas acerca de este problema tan complejo, en el que vemos que no hay una solución sencilla, ¿no? Siempre lo decimos mucho, lo repetimos en este podcast, que no hay esas soluciones sencillas para problemas complejos, y vemos cómo los incendios nos ilustran sobre ello. Y también cómo la gran historia nos ayuda a construir un marco donde poder tratar estos temas complejos sin perder esa rigurosidad, ¿no? Y entendiendo los detalles y las especificidades, ¿no? de cada caso, porque hemos estado hablando mucho del tema de Asturias y quizá sea aplicable a todo el noroeste de la península ibérica, pero esto no se puede extrapolar, ¿es cierto? Tú has estado por todo el mundo detrás de incendios y me imagino que habrás visto ejemplos muy diferentes y soluciones también diferentes. ¿Te apetece contarnos un poco sobre tu experiencia en otros lugares con el tema de los incendios? Sí, claro, por supuesto. A ver, es que la causística en Asturias es súper peculiar. Porque cuando yo cuento en otras zonas que la mayoría de nuestros incendios son intencionados, pues sorprende muchísimo. Porque sí que es verdad que no hay datos globales, pero en la mayoría de las zonas pobladas, la mayoría de los incendios son por causas humanas, pero suelen ser por accidentes. Por ejemplo, California, que no sé si visteis, hace poco otra vez estaba ardiendo a tope, pues allí es la mayoría de los incendios están causados por las líneas de electricidad, que en días de viento se caen o sueltan chispas y entonces empiezan ahí los incendios, ¿vale? O eso, por lo que podíamos decir antes, ¿no? Por maquinaria agrícola o tal. Entonces, lo que pasa en el noroeste de España sí que es algo muy peculiar, por así decirlo. En otras zonas, lo que pasa, por ejemplo, vámonos al oeste de Estados Unidos, a California, lo que pasa es que son zonas que son ecosistemas que están muy adaptados al fuego, o sea, el chaparral, que es como el matorral de las zonas de California, el chaparral quema de forma natural cada 20, 30 años, incluso menos, ¿vale? ¿Qué quieres decir con esto? Pues que mira, eso es otra cosa que podríamos englobar en el contexto de Big History que no hemos hablado. Claro. Como los fuegos son parte natural de nuestros paisajes, porque ya hemos visto que si hay oxígeno, ignición y biomasa vas a tener un fuego, la vegetación se ha adaptado durante millones de años. Por ejemplo, los conos serótinos, que son conos de coníferas, ¿no? De pinos, por ejemplo, que se abren después de los incendios para permitir que las semillas salgan, y entonces, como va a haber poca competencia de árboles, porque los árboles grandes van a estar muertos, pues es una señal, ¿no? De venga, podéis poneros a crecer, que no vais a tener tanta competencia. Pues esos conos serótinos se ha visto que llevan unos 80 millones de años evolucionando. O sea, el fuego es un factor de evolución para las especies vegetales. De tal manera que muchas de estas especies están tan adaptadas al fuego que necesitan fuego para sobrevivir. En los bosques en chaparral, estábamos hablando del chaparral, pero también los bosques boreales, por ejemplo, de Norteamérica, necesitan el fuego. Claro, un régimen de fuego específico, igual cada 100, 150 años, ¿vale? Y el chaparral cada 20, 30 años. Ahí sí que los incendios naturales son causados por tormentas eléctricas secas. Entonces, en esos ecosistemas que están adaptados al fuego y que sabemos que cada X tiempo va a haber un incendio en condiciones naturales, ahora
bueno, ahora no, ya llevamos mucho tiempo los humanos allí. Y además decimos, uy, vamos a hacernos la casita. ¿Dónde nos hacemos la casita? Pues la casita en el sitio más bucólico, más bonito, más en medio del bosque. Sí, pero si sabemos que ese bosque se va a quemar en los próximos 50, 60 años, pues la probabilidad de que te toque en tu vida pues es bastante alta. Entonces ahora esa es una problemática que se da mucho en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, ¿vale? Que cada vez hay más viviendas en las zonas con vegetación adaptada al fuego, zonas que iban a quemarse naturalmente. Las viviendas allí además no son como aquí, que son de ladrillo, y allí muchas de las viviendas son de madera, con lo cual son también combustibles, también contribuyen al fuego. Y bueno, entonces y además añadimos el cambio climático, que está haciendo que cada vez las condiciones de sequía, de vientos, de calor extremo, cada vez son más frecuentes, con lo cual es otra vez un cóctel ideal para que haya una interacción fatal entre los humanos y los fuegos. Entonces eso se ve en otras zonas. Luego también, por ejemplo, he tenido la suerte de trabajar en la sabana africana, la sabana que todos nos imaginamos, la película del Rey León, en la que vemos que el fuego es importantísimo para mantener ese ecosistema. ¿Por ahí también hay torres eléctricas que los provoquen? No, allí no se sabe, porque claro, los humanos llevamos tantos miles de años modificando los ecosistemas. Se cree que es el ecosistema de donde surgió nuestra especie, ¿no? Eso, en las sabanas. Pero eso, que no sabemos muy bien qué es natural, o sea, qué es no humano y qué es humano. Pero bueno, allí el ciclo del fuego es incluso más corto, porque el principal combustible es la hierba. Entonces la hierba se puede quemar y a los 3-4 años está otra vez rebrotada, ¿vale? Entonces esos paisajes preciosos que nos encantan de la sabana africana se mantienen así y no se llenan de matorrales y de bosque, por una combinación de herbívoros, de los herbívoros fantásticos que nos encantan, de las cebras, las jirafas, los elefantes y tal, que tienen asociados los leones, los guepardos y todos esos animales fantásticos que nos encanta ver. Es una combinación de herbivoría y de fuego. Entonces ese es un ejemplo en el que el fuego es necesario. Claro, hay un equilibrio natural. Hay un equilibrio natural. El problema del fuego es cuando llegamos nosotros y decimos, mira, en esta zona que el fuego, como por ejemplo aquí, en el noroeste, el fuego natural sería cada quizá 200 años. El problema es cuando venimos nosotros y decimos, no, pero el fuego va a ser cada 3 años o cada 5 años, como en algunas zonas del occidente de Asturias. Ahí es cuando hay el problema. Cuando el hombre modifica los ciclos naturales del fuego. Y solo para acabar, decir que activamente se pueden modificar y ahora indirectamente los estamos modificando con el cambio climático, porque estamos llevando fuego, el cambio climático está haciendo que esos regímenes de incendios, esos recurrencias de incendios o severidad y tal, están cambiando. Y eso es muy, muy peligroso porque, claro, las especies que están adaptadas a quemar cada 50 o 100 años no pueden resistir quemar cada menos. Claro, necesitan su tiempo, claro, ¿no?, para esa recuperación. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que he tenido el lujo de estudiar en zonas tan variopintas como es el bosque boreal canadiense o la sabana sudafricana. Cristina, ves que hoy estamos aquí acompañados de algunos de mis estudiantes de geología que tan de cerca siguen la producción de este podcast, y creo que hoy Alex se va a animar a hacerte alguna pregunta. Pues yo encantada, Alex. A ver, yo simplemente, por lo que he ido diciendo, que hay un problema, bueno, no un problema, hay una causa en la educación actual, que la gente tiene ese miedo al fuego, de que el fuego siempre es malo, pero realmente, más que eso, creo que es un cambio generacional. Hace, no sé, 40, 50 años, la gente que ahora tiene mis padres y aproximadamente por ahí, ve el fuego como algo más lógico de lo que dice. Si hay una zona que tiene que quemarse, realmente permiten que se queme, pero a día de hoy en colegios, yo lo tengo muy reciente, y colegios, institutos, siempre es el fuego es malo, el fuego no tiene ninguna utilidad, y luego encima está esa
publicidad mala del fuego como medio para recalificaciones, para cosas de ese estilo. No sé, yo no sé qué opinas, pero creo que realmente hay un problema en la educación, digamos, a nivel de colegios, institutos, de cómo se plantea el fuego, siempre como algo malo o algo que se usa como herramienta para fines malos. Nunca lo plantean como realmente en una zona en la que puede haber un incendio dentro de poco, un fuego controlado, podría venir bien, no sé. Pues me parece súper interesante tu reflexión, porque sí que es verdad que es algo que yo de hecho quería haber tocado, pero bueno, al final como no queda tiempo para todo, y es la pérdida del conocimiento tradicional que tenemos, que es enorme, pero no solo aquí, sino en todo el mundo. Por ejemplo, ahora cada vez, por suerte, cada vez se está dando más importancia, por ejemplo, en Australia, ¿vale? En Australia se llama el continente del fuego, porque en Australia los bosques, es sobre todo los bosques de eucaliptos que están súper adaptados para los incendios. Bueno, son alucinantes. Y cada 30, 40, 50 años hay fuego. Los aborígenes de Australia, que llevan allí miles y miles de años, tienen un conocimiento del fuego que ellos llevan usando miles y miles de años, y ahora hay programas, hay acciones cada vez más que están intentando recobrar ese conocimiento, porque es que nos estamos perdiendo un montón de información que ya está ahí. Uh-huh. Y eso pasa aquí y nos da muchísima pena, porque como tú bien dices, las generaciones anteriores tenían unos conocimientos, por ejemplo, de cuándo quemar, de cómo quemar, cómo hacerlo bien, entre comillas, que se está perdiendo. Y eso también es uno de los factores que condiciona que ahora cada vez haya más fuegos malos, porque la gente, los incendiarios, ilegalmente van y queman en condiciones que la gente de antes nunca se le pasaría por la cabeza quemar, porque saben que esas condiciones no son buenas para el fuego bueno. Entonces me alegro de que hayas sacado esto, porque es algo que yo creo que tendríamos que intentar solucionar, porque ese conocimiento tradicional se está perdiendo con las generaciones. Uh-huh. Y estoy segura de que con tus proyectos de investigación y tu labor poco a poco vas a conseguir que no se pierda esa cultura del fuego y que se llegue a una mejor relación, más parecida a la que teníamos antaño, como nos explicaba Alex, y que sea más favorable para todos. Muchas gracias, Alex, por la pregunta. Cristina, vamos a ir terminando, agradeciéndote de nuevo que hayas venido hasta aquí hoy a explicarnos estas fantásticas nociones sobre los incendios, y ya sabes, la encerrona final que es la pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados sobre qué es lo que te sugiere para ti, qué significa esa imagen de el amanecer terrestre. Pues venía pensándolo en el coche mientras venía para acá, y lo primero que me viene a la mente es gratitud. Gratitud por cuál es la probabilidad de que todas las condiciones se juntaran en esta parte mínima del cosmos para que nosotros ahora podamos estar aquí hablando y compartiendo esto y compartiendo esta vida, ¿no? Entonces, gratitud por esa suerte, azar o como cada uno quiera llamarlo, uh-huh, de que el planeta azul esté aquí. Y la segunda es, yo creo, fragilidad, porque yo creo que desde fuera nos damos cuenta también, ¿no?, de que muchas cosas que damos por garantizado son súper frágiles, y tenemos que poner de nuestra parte si queremos que ese planeta azul pues siga siendo lo que es ahora, que es un paraíso para muchísimas especies animales y vegetales. Muchísimas gracias, Cristina, me ha encantado tu reflexión, y hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Ya nos despedimos de Cristina y también de Alex y Nuria, que han estado aquí hoy en la entrevista. Nuria, para la próxima vez te toca preguntar a ti, ¿verdad? El tema de los incendios nos ha encantado. Parece mentira que algo tan cotidiano y cercano pueda ser a la vez tan complejo y con tantas interpretaciones.
Nos ha quedado claro el origen y la evolución natural de este proceso en el que, como en muchos otros, la mano de los seres humanos está cambiando su papel en la naturaleza. Y de esto solo podemos darnos cuenta, como tan bien nos ha explicado Cristina, entendiendo lo que es desde el punto de vista más amplio. Como siempre, me despido ahora, no sin antes el recordatorio. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este episodio del podcast, te invito a que compartas, hagas comentarios y nos regales likes o corazoncitos para poder seguir adelante con este proyecto que tanta ilusión nos hace. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y como siempre, ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.